No estoy segura de dónde provienen las acciones egoístas humanas. Probablemente desde que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, o no sé, en el nacimiento de una persona. Hay varias etapas de desarrollo en la vida de un niño en la que se necesita aprender a compartir y con los juguetes y a cooperar con los demás. Me recuerdo una vez que mi hija, cuando era pequeñita, yo estuve trabajando en Georgia por un tiempo y ella, pues como no tenía hermanos ni hermanas, yo la puse en una escuelita. Ella tenía como año y medio, 2 años. Y entonces la maestra precisamente estaba constantemente enseñándole cómo compartir, porque los niños trataban de quedarse con las cosas, con los juguetes, no cooperaban los unos con los otros. Así que he estado reflexionando en este tema y del texto de hoy que se encuentra en Santiago 1, vamos a ver un poquito sobre el mismo. Hace un mes recuerdo que les hablé de haber traído a mi casa una cachorrita blanca, habanera, que se llama Snow. Después de unos días de llegar a mi casa, mi esposo salió de viaje a El Salvador, a su pueblo natal, y entonces mi hija se quedó en casa por una semana para ayudarme con compañía y para ayudarme con el adiestramiento o el entrenamiento de Snow. Sin embargo, mi hija tiene una perra salchicha de 6 años llamada Ketchup y la trajo con ella. Pude notar el comportamiento que estamos hablando, principalmente entre la interacción de las dos perritas. Ketchup tenía problemas para compartir su espacio en la jaula con Snow y particularmente sus juguetes. Se volvió bien territorial y le gruñía a Snow cada vez que Snow tomaba cualquiera de sus juguetes para jugar. Ella pues le gruñía tratando de enseñarle que eso era su pertenencia, que no lo podía compartir. Me recordó también el comportamiento de los seres humanos eh, cuando hablamos con relación a compartir nuestros espacios y nuestras cosas con otros. Muchas veces la Biblia enseña sobre este tema, particularmente en las cartas de los apóstoles y por supuesto en la que hoy vamos a discutir, que es en Santiago. Esta carta se encuentra en el Evangelio, perdón, en la Epístola de Santiago, que está en el Nuevo Testamento. Generalmente esta carta de Santiago se dice que fue escrita por el apóstol Santiago, que era hermano de Jesús, y fue escrito en el griego koiné. Según los eruditos, Santiago era el hermano de Jesús y el autor de la epístola, y el texto va dirigido hacia cristianos judíos que estaban dispersos fuera de Israel. El texto también habla sobre lo que es el pecado y la predicación de Santiago hacia los judíos cristianos que estaban iniciando la iglesia en los años 60 después de Cristo. El texto, como dije, se cree que fue escrito por Santiago o sus seguidores y tiene como propósito principal hablar sobre el pecado de los creyentes e implorarles y animarles a que cambien su actitud, que sean más humildes, que echen a un lado el orgullo, la hipocresía, el favoritismo, la calumnia, temas que son muy comunes entre los seres humanos, ya que como humanos fallamos mucho. Entonces el autor pues les está exponiendo a ellos que deben ser una comunidad de fe unida, una comunidad de fe que se ama y que continúa las enseñanzas que Jesús dio cuando los apóstoles caminaban o los discípulos caminaban con él. El texto comienza enseñando en Santiago primero del 17 al 27 sobre nuestras pertenencias y cómo debemos compartirnos con ellas, compartirlas con otros. Dice el texto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Luego el apóstol de hablar sobre compartir las pertenencias o las dádivas los unos con los otros, también habla de compartir la palabra y de escuchar atentamente, activamente a las demás personas. Básicamente lo que Santiago le está enseñando a la iglesia en ese momento es a vivir en comunidad. Como iglesia deben amarse los unos a los otros y compartir ese amor en unión.
Continúa diciendo él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que el apóstol está hablando primeramente sobre lo que es ser una comunidad. Ser una comunidad es algo que implica unidad, es compartir el amor de Dios, es donde no existe discordia porque se está compartiendo lo que Dios está pidiendo. Y aparte de eso, está diciendo que no actuemos como seres humanos que no están dispuestos a escucharles los unos a los otros, sino a compartir su amor, dispuestos a escuchar con atención, sin vivir en sentimientos humanos que traen discordia. Por eso entonces continúa él diciendo, así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada de quien que tiene, perdón, el poder de salvarlos. Pero la enseñanza más importante de Santiago en este texto se encuentra en los últimos versículos. Dice que la palabra los llama a ser verdaderos cristianos. Santiago por esto anima a ser hacedores en lugar de ser oidores. Por eso dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica es como el que se mira en el espejo a sí mismo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va se olvida de cómo es. En otras palabras, Santiago está llamando a que nos miremos profundamente. Le está diciendo a la iglesia, miren, no se engañen ustedes mismos. No es que escuchen la palabra, es que la practiquen, es que la hagan. Eliminen todos esos sentimientos humanos y empiecen a practicar los sentimientos divinos, los sentimientos que provienen de Dios. La última parte de la carta a la comunidad judeocristiana es recordándoles lo que es seguir genuinamente a Dios. En cambio, el que se fija la mirada en la ley perfecta es la ley de libertad y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica. Será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y mantenerse limpio de toda maldad de este mundo. Recordemos que esta carta está enviada para el pueblo judeo cristiano. El apóstol Santiago, el discípulo Santiago, siendo el hermano de Jesús, recibe la encomienda de Jesús de que tiene que cuidar a su mamá. ¿Por qué? Porque ellos seguían esas pautas de los judíos, seguían lo que es la ley. Por eso este texto bíblico dice aquí, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de libertad, no se aparta de ella ni se contenta solo en oírla y olvidarla, sino que la practica. Como hemos visto en otros lugares, Jesús dice que Él es el cumplimiento de la ley. Estos días hemos estado estudiando en Deuteronomio la ley de Moisés y hemos visto que es sumamente difícil vivir en ese aspecto de la ley. Por eso es que Jesús viene a complementar la ley. Por gracia es que vivimos, porque Jesús es la aplicación de la ley. Pero sobre todas las cosas, el amor de Jesús es ese que comparte con el necesitado. Y es lo que nos recuerda aquí Santiago. Delante de Dios, lo que es la religión pura. La religión pura no tiene mancha, no tiene parámetros, no tiene obstáculos. La religión pura consiste en ayudar al que está en necesidad.
Esto es algo muy importante y lo vemos en otros textos bíblicos, por ejemplo en Miqueas 6:8, en uno de mis textos favoritos. ¿Qué nos pide Dios? Exactamente lo mismo. Dice Miqueas 6:8, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno, y qué es lo que espera de ti, que no es otra cosa que hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que vemos que la aplicación de la ley práctica es no ser oidores, sino ser hacedores de la palabra. ¿Qué es la religión pura según las Escrituras? La religión pura es seguir las enseñanzas de Jesús, pero no solo escuchándola, sino también haciéndola, viviendo como Jesús vivió. Hacer y dar a los demás. Ahora que estamos pasando por tiempos diferentes donde estamos planificando para el futuro, donde vienen las elecciones, ¿qué es lo que pide Dios de todos nosotros? ¿Cuál es la religión pura? La religión pura es la que hace lo que Jesús nos manda hacer. Así que pensemos en esto al acercarnos a la mesa. Dios te bendiga.